del personal, de uno mismo y de la seguridad también del paciente, tanto pediátrico como de adulto. Entonces, para poder entender bien o puntualizar algunos temas, vamos a solamente detallar algunos puntos sobre conocer el virus. ¿Dónde encontramos el virus? Hay mucha controversia sobre este punto, ya que el virus, como dijo la doctora, puede ser medido, cuantificado de una manera directa o indirecta. De la manera directa, el PCR real time es de los exámenes más evaluados, más fidedignos de la enfermedad y que diagnostica de las fases iniciales. Ya que tener en cuenta el otro punto que dijo la doctora también, en que se conoce que la gran mayoría de pacientes son asintomáticos. Entonces podemos encontrar muestras positivas o presencia del virus en diferentes secreciones. ¿Por qué es importante saber esto? Si nosotros sabemos en qué secreciones hay evidencia de la presencia del virus, podemos tomar todas las precauciones de a cuál tenemos que cuidarnos y obviamente cuáles son contaminantes. Tenemos acá una serie de estudios, lo voy a pasar rápidamente, pero hay presencia del virus en tantos porcentajes, 87% por ejemplo en saliva con esa carga viral, en heces, en orina, en suero, pero lo que hace es, o la salvedad que hay que tener en cuenta es que no todo el virus que está encontrado en las diferentes secreciones es infectante. Sabemos que la infección ya está bastante diseminada, esa información es en el saliva, en el esputo, es lo principal y sus maneras de propagación tanto directa e indirectamente con estas secreciones. Pero sabemos que hay presencia del mismo virus en deposiciones, por ejemplo, en material intestinal y en orina, también en sangre y en plasma. Y una de las últimas publicaciones que se ha compartido por la confirmación de la presencia y el riesgo directo para nosotros los cirujanos es la presencia en líquido, en fluidos de la cavidad peritoneal, lo que hace que las medidas de cuidado tengan que extremarse, se hace de alguna manera la información más consciente para poder tener cuidado y minimizar el riesgo de la infección. Entonces, el artículo en mención es el que previamente se mostraba, en el cual se evidencia que en un artículo que ha salido en abril, en el Annals of Surgery, donde se demuestra la presencia de líquido peritoneal con presencia de RNA de COVID-19. Para comentar un poquito sobre este artículo que ha salido y que pone un poco más de cuidado, como ya se mencionó, es que es un paciente adulto, la mayor evidencia es un paciente adulto, como sabemos, es un paciente mayor con un cuadro de obstrucción intestinal que, aprovechando el acto quirúrgico, la laparotomía exploratoria, se toman muestras para la codificación de 3 genes diferentes para aumentar la sensibilidad de las pruebas, y se encuentra la presencia incluso mayor en tracto respiratorio. Ahora, lo que se sabe es que la transmisión por heces tiene un potencial riesgo que no está totalmente demostrado, pero creo que al ser una secreción con tanta carga viral es lo más seguro, lo más adecuado considerarlo como potencialmente infectante. Se encuentra la secreción también en el líquido peritoneal, que es la cavidad abdominal donde nosotros, los cirujanos generales abdominales, tenemos el mayor contacto, el mayor riesgo, ya que se maneja bastante esta cavidad para todas las cirugías, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener en consideración eso. Y entonces, bueno, ahí tenemos los puntos sobre la Comisión de Salud Nacional China, que de alguna manera dicen sobre las áreas que son los mecanismos de transmisión que son ya conocidos, y deja la posibilidad de la transmisión de los aerosoles, que es lo que nos aboca a nosotros. Sabemos que la alta exposición a mayores tiempos en grandes concentraciones de los aerosoles pueden aumentar el riesgo. Hasta ahora no se ha demostrado que esto sea un riesgo de transmisión, pero como sabemos, conocemos casi 4 meses el virus, así que lo mejor es tomar todas las precauciones del caso. Y en el caso de la orina y del sangre, no se ha demostrado la transmisión por este medio. Entonces, ya sabemos dónde está el virus y sabemos hasta ahora cuáles son los mecanismos de transmisión y cuáles son los riesgos para el personal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el manejo perioperatorio? ¿Cuáles son las medidas de protección? Una de las medidas de protección que se tomó en el país, se tomó en el hospital en el que nosotros laboramos, es posponer todas las cirugías selectivas. Hasta el día de hoy sigue suspendidas. Esto fue decretado casi 1 o 2 días después de la declaración del estado de emergencia sanitaria por el gobierno,
Así que por ahora no estamos haciendo ningún tipo de cirugía electiva. Se promueve el trabajo en casa, el teletrabajo y cuidar a la población de mayor riesgo, ¿no? Los cirujanos mayores de 60 años o con comorbilidades, que ya sabemos, como dijo la doctora Ciesa, que tienen mayor riesgo de hacer cuadros severos y aumentada la mortalidad para ellos, están en casa a buen recaudo. Esas son las sociedades que concentran la información, la Sociedad Europea de Cirugía Endoscópica y la Sociedad Americana. Entonces, como dijo la doctora, y ese es un problema que ya se discutió también en el servicio, todos los pacientes son positivos, con ninguno se tiene que bajar la guardia. Es más seguro para el personal asumir que todos son positivos y tener todas las precauciones del caso desde la misma evaluación y teniendo en cuenta todos los protocolos y las medidas, como ya dijo la doctora, de aplicarse y ponerse los tipos de barrera. Muchas de estas indicaciones dependen, como se ha visto en los diferentes webinars y guías de recomendación, que depende de las fases de la epidemia, ¿no? Hay países como Argentina, en que la fase de la epidemia está en fase 1, en el que casi o parcialmente las actividades todavía continúan. Hay algunos centros que están haciendo todavía cirugía electiva, con mucho cuidado. Pero bueno, nosotros tomamos una conducta más preventiva sobre eso y definitivamente desde que se comenzó todo se suspendió. Entonces tenemos dos escenarios, ¿no? Pacientes asintomáticos sin criterios de infección y pacientes sospechosos. Acá para puntualizar que el paciente asintomático sin criterios de infección no significa que se deba operar como antes operábamos y que es más cómodo para todos los cirujanos y también es un punto a considerar. Es tener todas las medidas de protección, igual el manejo intrasop de la misma manera, el personal limitado, tener todo preparado antes del ingreso del paciente, evitar las mascarillas o el ambú o el inadecuado sellado para no exponer a algo que se conoce como procedimientos generadores de aerosoles, que son las principales fuentes de contaminación aérea de las diferentes fases que se dan en el quirófano. Y tenemos pacientes sospechosos, que sí son, como la doctora ya calificó, no voy a redundar en esto, pero todo paciente COVID positivo con alto grado de sospecha debería ser operado con un nivel de protección por lo menos de nivel 3, que es lo adecuado, es lo indicado, y el manejo en sala debe ser bastante cuidadoso. Cabe decir que si tenemos un paciente que es COVID positivo, la recuperación no se hace idealmente en un ambiente de recuperación distinto al de sala de operaciones, se hace en el mismo quirófano, para evitar los riesgos obviamente, y el traslado del paciente tiene que ser con todas las medidas que ya dijo la doctora. Esta es una escala dinámica que propone la Sociedad Española de Cirugía, en las que, de acuerdo a la fase de alerta, que ellos lo clasifican en 5, la primera es casi normal, la quinta es emergencia, nosotros nos encontramos en la quinta. ¿Cuál es la interpretación de esta fase? En lo que corresponde a lo que es recursos, significa que es el impacto significativo con las camas limitadas de la UCI, que es lo que nos está pasando en el país, que ya no contamos con soporte ventilatorio en muchos de los centros, y las emergencias o las actividades quirúrgicas se han limitado solamente a las urgencias no diferibles. Todo lo que se tenga que operar, pues por una cuestión ética, como dijo muy bien la doctora, se tienen que hacer porque la vida del paciente, pese al estado de pandemia, es lo primordial para nosotros los médicos, siempre teniendo todos los cuidados del caso. Entonces, por ejemplo, como se comentaba antes en algún webinar de esta semana, los argentinos contaban con los paraguayos que estaban en fase 1, fase 2. Ellos todavía están haciendo algún tipo de actividad quirúrgica, otros todavía siguen haciendo lo que es actividad quirúrgica oncológica, porque el impacto de suspender la cirugía electiva no solamente es una cuestión de tiempo, de recursos humanos, también hay un impacto económico, hay un impacto en la salud de los pacientes, hay pacientes con enfermedades oncológicas no diferibles, en la cual la intervención que se pueda estar suspendiendo ahora va a cambiar su pronóstico en cuestión de 1 o 2 meses. Entonces hay que valorar mucho esto y es muy importante para saber también cómo vamos a retomar la fase post-emergencia, ya que ya hay bastante bibliografía y ya hay protocolos que tratan de ayudar en lo que es la retoma de la actividad normal para evitar este impacto tan grande para la salud pública. Entonces, acá tenemos clasificado nivel 2, nivel 3, si es paciente con COVID, nivel 3 con todas las indicaciones que ya se mencionaron, y nosotros deberíamos atender en las emergencias con nivel de protección nivel 2.
incluso los pacientes que son asintomáticos, igual si se opera otro paciente que no es COVID positivo. Estos son todos los implementos que deberíamos usar en sala de operaciones para minimizar el riesgo de exposición a alguna secreción con potencial transmisibilidad para nosotros. La propuesta de manejo, la comentó la doctora, vemos que es todo un algoritmo de coordinación multidisciplinaria entre el anestesiólogo, el equipo de enfermería, tener una sala destinada para pacientes COVID, tener un instrumental idóneo, porque no hay que minimizar la utilidad de este material para poder hacer la cirugía, como dijo la doctora, y como dicen, en los diferentes días de la mejor manera. La cirugía tiene que ser hecha en el menor tiempo posible por el cirujano de mayor experiencia del equipo quirúrgico. Es lamentable por la formación de los residentes, pero el riesgo del mismo paciente y del personal se determina mucho por el tiempo operatorio y las medidas que se vayan a hacer y cuánto manejo haya también de la cavidad abdominal y el riesgo de exposición. Una manipulación brusca, accidentada, sin precaución de lo que podría pasar, podría poner en grave riesgo a todo el personal que participa. Entonces, ya habiendo visto parte del manejo, del riesgo de transmisibilidad, vamos a ver los detalles de la fase intraoperatoria. Entonces, tenemos una cirugía de emergencia, un cuadro quirúrgico de una apendicitis en un niño pequeño que no es postergable, como ya sabemos, y en todo caso, en la conducta regular sería operar. ¿Cuál es el dilema con las cirugías? La cirugía de emergencia usa dispositivos y usa no dispositivos que puedan generar vapor y humo, ya que el vapor se genera por el calor y el humo se genera por los artefactos quirúrgicos que se usan en sala de operaciones. Y esto se propone o se conoce ya de las partículas. Y en eso está la pregunta si es que el virus se aeroliza y cuál es el riesgo de transmisibilidad de ese humo quirúrgico que se va a aerolizar. Tenemos entonces que se aerolizan tejidos, que se aeroliza sangre, se aeroliza líquido peritoneal, se aeroliza fluidos contenidos en intestino. Vamos a ver a continuación cuán real es ese riesgo y qué bibliografía que ha estudiado los diferentes virus de mayor prevalencia en los procedimientos quirúrgicos y los riesgos para el profesional. Entonces, ante esto surgen las diferentes preguntas de qué ayuda diagnóstica tengo para el paciente, qué estudio para COVID solicito. Solamente voy a mencionar el que estamos usando nosotros, qué abordaje uso, por qué. En cuenta es la evolución, qué es lo que se conoce de la evolución de los pacientes posoperados y que también son COVID. Entonces, nosotros estamos haciendo en el hospital por cuestiones logísticas, ya que el PCR demora entre 2 a 3 días, no sería posible operar a un paciente por emergencia y esperar tanto tiempo para poder entrar al quirófano. Las pruebas rápidas, que sabemos que son pruebas indirectas de medición de anticuerpos. Entonces, acá cabe recalcar o tener en cuenta que el periodo de ventana inicial o infección va a ser detectado por una PCR, como sabemos también puede no ser detectada por la misma prueba. Entonces, este periodo de ventana inicial asintomático o de incubación no va a ser detectada por las pruebas rápidas y hay que tener cuidado y mucha precaución sobre esto. Hay una parte de la enfermedad que nosotros no vamos a poder detectar con las pruebas que estamos empleando diariamente, que tendrían riesgo por el alto porcentaje de pacientes asintomáticos y bueno, que no se sabe. Entonces, lo que podemos detectar nosotros es IgM, IgG, y la combinación de las mismas que van a dar las diferentes fases de la infección. No puede ser un periodo inicial de infección, si solo tenemos IgM, podemos tener los dos anticuerpos y una fase de infección activa o una fase final de un IgG. Igual, paciente con prueba positiva rápida, se toman todas las precauciones que ya se tomaron, pero hay que considerar mucho que en el PCR estamos dejando de evaluar una fase de la enfermedad bastante importante y que va a seguir limitada, y en este caso las diferentes sociedades proponen la combinación de pruebas, ¿no? Si la sospecha es muy alta, una tomografía es de bastante sensibilidad y de bastante ayuda. Nosotros en la parte pediátrica tenemos una limitación que es la exposición a la radiación del paciente, pero creo que se va a tener que individualizar el riesgo de cada paciente y en base a eso tomar alguna decisión específica sobre el uso de la tomografía.
También se ha propuesto en esta fase el uso de ecografía abdominal y torácica, que también tiene unos signos indirectos, directos de la enfermedad y que aumentan el riesgo de sospecha para poder tomar todas las precauciones para elegir. Entonces, el abordaje quirúrgico recoge información de diferentes sociedades a nivel mundial. Tenemos las sociedades americanas, europeas, en Perú, el ente rector de alguna manera de la cirugía endoscópica es la Sociedad Peruana de Cirugía Endoscópica, que también ha consolidado la información que hay y que ha puesto pautas para tomar en cuenta cada equipo quirúrgico. La Sociedad Española de Cirugía Pediátrica y la Sociedad Chilena de Cirugía Pediátrica son las entidades pediátricas que también han podido consolidar y dar algunas recomendaciones o replicar la información para poder difundir de alguna manera más adecuada todo lo que se conoce. Entonces, específicamente, ¿cómo vamos a abordar el tema de que si la cirugía mínimamente invasiva es segura para nosotros y si es segura para el paciente y cuáles son los riesgos? Sabemos que estamos en una fase crítica, tenemos casi 4 millones a nivel mundial y más de 60.000 pacientes en el país, lo que hace bastante riesgo. Hay que considerar que aproximadamente de cada 2.000 pacientes hay una cantidad considerable de 10 a 20 pacientes pediátricos. Esa es la proporción que se ha manejado al menos en Europa y que probablemente sea la que tengamos acá en Perú, así que con esos números ya estamos hablando de prevalencia mucho más establecida en el país y pues, sobre los aerosoles y su presencia y su supervivencia, de alguna manera decirlo, en las diferentes superficies que se usan, que se emplean, que están en riesgo, que se pueden contaminar. Entonces, para comenzar, vamos a ver qué conocemos hasta ahora. Sabemos que en pacientes asintomáticos la presencia del virus es igual que en los pacientes que tienen síntomas. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Eso es del New England Journal de marzo 19 del 2020. Sobre eso también tenemos en el mismo trabajo la estabilidad en superficies del virus. Tenemos que el coronavirus puede ser viable en aerosoles hasta un máximo de 3 horas. Es un tiempo medio, no hay absolutos en esta fase. Pero existe la prevalencia de que puedan permanecer viables 3 horas en los ambientes donde se genera algún tipo de aerosol, como la intubación, la endoscopía, la laparoscopía o la cirugía abierta también son considerados usa el humo quirúrgico y obviamente va a generar la realización de los tejidos sangre. Entonces el virus puede permanecer, como ya se conoce, en superficies y esto puede hacer que por contacto directo o indirecto ponga en riesgo a la población y al personal que trabaja en sala de operaciones. Sobre el humo quirúrgico y la posibilidad de la transmisión, cabe puntuar que la transmisión por aerosoles es diferente al contacto directo con las secreciones, ya que las partículas que se generan cuando se genera el aire, el humo quirúrgico, es de menor diámetro, tiene mayor penetrabilidad en los diferentes tejidos y por las diferentes vías aéreas sobre todo, y obviamente eso hace a este tipo de posible mecanismo de transmisión bastante riesgoso para el personal. Entonces, puede ser posible en específicas circunstancias, de ahí sale el concepto de procedimientos generadores de aerosoles, disculpen, en lo que la laparoscopía tiene todavía la duda, el enigma de que si eso no es, pero es mejor considerarlo como que es y tomar todas las precauciones del caso. Tenemos un estudio en China, un reporte de 75.000 pacientes en la que la transmisión por este tipo no fue reportada, fueron reportadas el contacto directo e indirecto que ya se conoce, pero ningún paciente fue infectado por este mecanismo de alguna manera confirmado, al menos hasta ese gran número de población que tiene este reporte de China. Entonces, para continuar, tenemos algunos artículos en el cual demostraban o de alguna manera aconsejaban en un inicio de la enfermedad que las razones o los diferentes riesgos de usar la laparoscopía, que también ha sido un tema controversial, ya que en algunos centros o países se ha tomado como un paradigma esta información de primera mano, la información inicial, y tal vez sea de alguna manera estigmatizado alguna de las Este es un artículo del Annals of Surgery, en la cual
pone la prevalencia del humo quirúrgico. Acá una de las conclusiones del artículo es que después del uso de algún dispositivo ultrasónico o eléctrico, por 10 minutos en la laparoscopía iguala el riesgo o es mayor que la cirugía abierta. Entonces hay que tener cuidado, ya que sobre este punto sabemos que la laparoscopía tiene una medida de barrera, una manera de interfase de las partículas de la cavidad abdominal y el contacto con el cirujano. Pero hay que considerar que en tiempos prolongados de empleo de estos dispositivos, el riesgo puede ser igual y hay que valorarlo. Tenemos sobre los procedimientos generadores de aerosoles, incrementan evidentemente o con bastante consistencia que hay un riesgo aumentado de transmisión. Cuando uno o el cirujano usa algún dispositivo de gran velocidad, como los dispositivos ultrasónicos, algún dispositivo sellante de base o el mismo electrocauterio, genera mayor cantidad de partículas y pone en riesgo, así que hay que tener cuidado del uso indiscriminado de estos dispositivos de ayuda biomédicos. Y entonces, ahí es donde se forma la vaporización y la aerosolización de las sustancias que ya se mencionaron y el riesgo de... Tenemos acá, por ejemplo, una simulación en un ambiente de sala de operación, un cuarto de hospitalización, en que las partículas más pequeñas pueden quedar en el ambiente, como ya se mencionó, y se repunta 3 horas y que esa puede ser un potencial riesgo de transmisibilidad. Lo ideal es tener un ambiente y tener ambientes de hospitalización y de sala de operaciones o en los procedimientos que se vaya a generar aerosoles, tener una presión de cuarto negativo, que hace que el flujo tenga un circuito en la sala de operaciones y minimice ese riesgo de que se queden 3 horas y minimice los riesgos de infección. Lamentablemente, los cuartos de presión negativa no se encuentran en todos los centros del país y bueno, en el hospital, hasta lo que yo tengo conocimiento, no contamos con ninguna en la área de hospitalización y donde se están operando en este momento. Entonces, sobre el humo quirúrgico, ¿qué partículas son mirables? ¿Qué partículas se conocen? Y sobre lo cual se dan las diferentes pautas. Tenemos la presencia de algunos virus, tenemos la presencia de bacterias, tenemos la presencia de sustancias tóxicas. ¿Y qué es lo que tenemos de conocimiento específicamente sobre este humo en cirugía abierta? Este es un trabajo del 2019 en el que se ve que la generación de aerosoles en cirugía abierta hace que las células malignas puedan ser viables y puedan estar en este tipo de humo que se genera. El 80% del estudio del humo que se generó en los procedimientos son positivos, en este caso para el papiloma, lo que pone en riesgo a este tipo de profesión, como los ginecólogos, que son los que hacen con el IB o algún otro procedimiento de cauterización, en el cual sobre estas sustancias, específicamente sobre el papiloma, hay la evidencia de la presencia del papiloma en el humo que se genera. En la cirugía laparoscópica también se ha hecho un estudio también en el 2016 sobre la hepatitis B. Nosotros ya conocemos cuáles son el mecanismo de transmisibilidad de la hepatitis B, pero la pregunta era si es que el humo quirúrgico contenía las partículas de este virus y obviamente el riesgo de transmisibilidad. El trabajo recolecta el humo quirúrgico con un dispositivo y analiza molecularmente la presencia del virus, lo que es bastante importante es el hallazgo que tiene ese trabajo. Se hizo en 11 pacientes con hepatitis B confirmada con tratamiento, al cual se le sometió a alguna cirugía laparoscópica robótica, y se encuentra que de los 11 pacientes, en los 11 se encuentra la presencia del virus de hepatitis B en los aerosoles generados en el acto quirúrgico. Entonces hay que tener en cuenta y hay que recalcar que si es que la presencia del virus está demostrada, al menos hasta este grado de información que se tenía, la transmisibilidad a su vez no ha sido demostrada. Ningún cirujano que haya operado a un paciente con hepatitis B en el cual ha estado sometido a este humo se ha contagiado por ese mecanismo de transmisión. Sobre el humo quirúrgico tenemos también que la transmisión es viable, puede ocurrir, y acá tenemos un consolidado de las molestias, de las manifestaciones clínicas que puede dar la exposición a este humo en los diferentes sistemas
tanto respiratorio, en los ojos, en la misma piel, a nivel gastrointestinal, y sobre lo que está no demostrado, pero se sabe que es un riesgo, es que puede ser la hepatitis B aerosolizado, que puede ser también así el virus del VIH y el virus del papiloma. De acuerdo al dispositivo que usemos biomédico, vamos a tener que tanto los disectores ultrasónicos, el láser y el electrocauterio van a generar diferente tamaño de partículas, lo que hace mucho más riesgosa el riesgo de transmisión. Tenemos que, con los disectores ultrasónicos, tenemos un tamaño de partículas de 5 micras, que esto puede llegar a ser menores de 0.5 micras si es que se usa dispositivos, por ejemplo, como el electrocauterio. Y vemos que los más pequeños, de 0.8 a 3 micras, pueden entrar directamente al parénquima pulmonar, que sabemos que es uno de los órganos más afectados en la infección por COVID-19. Entonces, ¿cómo nos protegemos o cómo se protege el cirujano y todo el equipo quirúrgico que participa en sala de operaciones? El uso de las máscaras quirúrgicas solamente protege hasta 5 micras. Entonces, con esos dispositivos hay un rango de partículas que no están cubierto, que no está protegido, en el cual las máscaras de gran filtración, como la N95 o una FFP3, puede protegernos y que hay que valorar. Esta información ya se conocía, pero no era ampliamente, tal vez, si no es difundida, porque creo que sí está bastante difundida, no está concientizada en la práctica diaria del equipo quirúrgico. Entonces, ¿qué podemos hacer ante un riesgo evidente que tenemos los equipos quirúrgicos? Es la utilización de sistemas de evacuación del humo. Vamos a ver que hay varios dispositivos, vamos a ver algunos son ya fabricados, ya están hechos, vendidos por diferentes casas comerciales, y otros son dispositivos que uno puede hacer caseramente para minimizar los riesgos. Entonces también tenemos la importancia en un futuro de la creación de sistemas reductores de este humo y obviamente el uso rutinario en todas las cirugías, y el cirujano o el equipo quirúrgico debería de evaluar con mucha meticulosidad cuál es el riesgo real para todo el equipo y no sobrevalorar o tal vez no considerar pertinente disculpen, el uso de máscaras de mayor filtración y de mayor seguridad para el paciente que nos pone ahora en jaque ante el tema del coronavirus. Entonces, tenemos ¿qué es lo que vamos a usar o proteger? Vemos la vaporización de los tejidos, y eso ya sabemos que es un factor de riesgo. Ahí está el mecanismo en el que se da por los equipos generadores. Tenemos que en los pacientes, en el grupo de salud que participa en sala de operaciones, tenemos el doble de incidencia de problemas respiratorios, considerado o comparado con la población normal, y tenemos obviamente múltiples casos de enfermedades humanas. Lo que sí se ha confirmado sobre el uso de humo quirúrgico es la presencia de papilomatosis laringea, por ejemplo, en la población de los ginecólogos, en el que se ha demostrado que la enfermedad es viable, ¿no? Sobre el papiloma sí hay bastante evidencia sobre las infecciones en el personal de salud, y hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, ya sabemos, o ya tenemos un poco más claro sobre la parte del humo quirúrgico, los riesgos, dónde está, cómo no está, qué se conoce, qué infecta, qué no infecta. Entonces, vamos a ver cuáles son las diferentes estrategias que podemos tomar, o los usos de los equipos para poder cuidar a todo el personal de salud. Tenemos el sistema de los EPP, controversial en todos los países por la escasez, pero tenemos que usarlo. No se puede ayudar a nadie si es que uno no está correctamente protegido, y no puede ponerse en riesgo uno, porque eso va a limitar toda la respuesta del sistema de salud, así que no hay que infravalorar eso. El uso del EPP, el uso de los dispositivos de filtración de CO2, tenemos que considerar los diferentes dispositivos que hay y cuál es el indicado para el tamaño que tiene el virus. Eso también es importante tenerlo en cuenta. La evacuación del humo tiene que ser bastante responsable, tiene que ser bastante cuidadoso, cauteloso, con todo el tiempo necesario para poder hacerlo. Si es
abierto es un poco más difícil de controlar esta evacuación del humo. Si es laparoscópico, uno de alguna manera puede dirigir todo el humo que se concentra o que se genera en la cavidad abdominal hacia uno de los trocars. Se aconseja que se use, si se cuenta con los dispositivos de filtración, se use por el T1 o por el T2 tal vez, en los sistemas de filtración para poder minimizar el riesgo de que lo que salga de la cavidad abdominal, que sabemos que en las diferentes fases de la cirugía se tiene que emplear para poder mejorar la visualización, no salga y no sea una potencial fuente de contagio, ¿no? Sobre el EPP, ya vimos, nivel 3 es lo indicado. Acá está la lista descriptiva de lo que es este grupo de conclusiones y los evacuadores de humo. Los filtros de carbono usados en la laparoscopía son uno de los más efectivos métodos para eliminar este humo quirúrgico. Consiste en la parte superior de ese dispositivo que se ve como una probeta, es donde se conecta la extensión que va desde el trocar hacia ese filtro. Este dispositivo que está al medio, que parece una bolsa de té, es por donde es el propio filtro de carbón, que es donde el humo que es evacuado es filtrado y asegura que lo que vaya a salir en la parte inferior, en el tubito señalado con la flecha roja, que es la válvula de evacuación, salga el humo que se está usando, pero salga sin partículas probablemente contaminantes. Estos dispositivos tienen una efectividad de aproximadamente más del 85% de la filtración de este tipo de virus o de bacterias o de sustancias tóxicas. Sobre la utilidad de las máscaras quirúrgicas, la N95 debería ser usada para partículas mayores, de menor tamaño, menores de 0.3, 0.5, de acuerdo a la literatura. Sabemos que tiene un 95% de efectividad de la filtración y de alguna manera pone en bastante seguridad a todo el personal quirúrgico. Y sobre una encuesta de cuánto usamos, que era lo que les comentaba en un inicio, se sabe todo esto, parte de esta información se sabía hace bastante tiempo. Solamente el 14% de las salas de operaciones usan todas las medidas recomendadas para minimizar esos riesgos, ¿no? A veces es un mea culpa y es algo que tenemos que considerar todos los cirujanos para poder tener en consideración más adelante. Entonces el uso de las máscaras tiene que ser bastante constante, tiene que ser evaluado y es aconsejable no solamente en tiempos de pandemia usar la N95 cuando va a estar expuesta a alguna condición de bastante riesgo en combinación de paciente y el abordaje que se vaya a hacer. Hay otros dispositivos mucho más modernos, como son los purificadores de aire. No se cuenta con el país, pero hay centros en otros lugares como Estados Unidos y Europa que en algunos procedimientos generadores de aerosoles lo usan con bastante seguridad y bastante comodidad, que es algo que hay que tener en cuenta con los equipos quirúrgicos. Sobre los equipos de protección, en el hospital se usa una lista de chequeo de los pasos. Es un poco difícil tener físicamente la lista de chequeo, ya que cuando se sale de operaciones, nosotros en la parte pediátrica ya ha habido un caso, los cirujanos que entraron contaron su experiencia y obviamente es un ambiente posterior adecuado, designado para la eliminación de los equipos de protección, en el cual de alguna manera ellos tienen que seguir el protocolo ya practicado, como mencionó la doctora, ya que en la eliminación del EPP es donde el personal de salud se pone en mayor riesgo y obviamente aumenta la posibilidad de contagio. Tiene que ser supervisado por un segundo operador. En el caso de nosotros, como ya dijimos, para la cirugía se requiere un menor personal necesario para una cirugía. Va a depender de qué tipo de abordaje se use, qué tipo de cirugía sea, cuán complicado está el paciente, pero si mínimamente van a entrar dos personales, dos cirujanos, uno le supervisa al otro idealmente toda la retirada del equipamiento para poder minimizar ese riesgo. Entonces hay que practicar eso, siempre tenerlo bastante organizado y bastante fácil de usar, ¿no? O sea, si es que se practica, obviamente va a ser mucho más sencillo poder hacerlo adecuadamente, y eso es lo que se conoce como donning o doffing, y es lo que está en la literatura. Entonces,
¿Qué tenemos? Ya hemos revisado sobre la parte quirúrgica, sobre el riesgo de transmisibilidad, sobre cuáles son las cosas a las que nos exponemos. Vamos a ver ahora, ya para culminar, sobre lo que es el soporte postoperatorio, qué es lo que se conoce sobre la evolución de los pacientes. Sobre esto también se han dirigido algunas de las recomendaciones de las diferentes sociedades científicas sobre cuál es la evolución de los pacientes con COVID, a diferencia de los pacientes que no tenían COVID previamente y de los pacientes que tienen COVID pero no son sometidos a cirugía. Tuvimos un primer reporte de la literatura internacional en el que reportaban la mala evolución o la tórpida evolución de los pacientes quirúrgicos. Este es un artículo chino, es un estudio retrospectivo de 34 pacientes que se hizo en Wuhan. Los datos más importantes de este artículo es que todos los pacientes que ingresaron, los 34 pacientes que ingresan, todos son asintomáticos, ninguno tuvo ninguna molestia. Hay que tener en cuenta el tiempo de incubación medio, que es de 3, 4, 5 días de acuerdo a la literatura y de acuerdo al grupo que hizo el estudio. Entonces tenemos que acá ninguno de los pacientes cuando ingresó fue positivo. El tiempo de estancia media, según el tipo de cirugía, fue de 2.5 días. Entonces, gran parte de los pacientes pudo haber estado incubando antes, pudo incubar dentro del hospital que se operó. Esto obviamente es en las primeras fases de la pandemia en China, no fue cuando estuvo en el pico más alto, así que ninguna de las muertes pudo ser prevenible. Tenemos que 44% de los 34 pacientes, que son 15, tuvieron un postoperatorio que requirió soporte de la UCI. Esto es comparado con, por ejemplo, con solamente de todos los pacientes hospitalizados que tenemos en el hospital Revalliati, por ejemplo, con COVID, solamente el 26% va a requerir UCI en algún momento según estadísticas. Los pacientes que se operaron y que tuvieron coronavirus tuvieron 44% de posibilidades de entrar a la UCI, lo que hace de que la evolución o el soporte va a ser mayor en los pacientes que tienen coronavirus que se operan. ¿Cuáles son los factores de riesgo que ellos identifican o de alguna manera proponen? Porque toda la información, como ya les dije, es limitada y se da consejos, se da recomendaciones de acuerdo a la información que se recolecta. Es que la edad puede ser es un problema, la comorbilidad quirúrgica, cardíacas, respiratorias, metabólicas, empeoran el riesgo del paciente, empeoran los factores de riesgo para una peor evolución. Y sobre la cirugía específicamente, si la cirugía fue más difícil y fue mayor el tiempo operatorio, el pronóstico en los pacientes es peor también, así que hay que tener en cuenta bastante eso. ¿Qué hace la cirugía específicamente con la población que es sometida a cirugía que tiene COVID? Hace dos cosas básicamente: acelera el curso de la enfermedad y exacerba la aparición, obviamente antes de que lo acelere, ¿no? Entonces tenemos que la aparición de los síntomas es muy rápido, es de 2.6 días después de la cirugía que aparece todo este espectro clínico compatible con la sospecha del COVID. Y tenemos así que acelera la enfermedad, ya que desde la aparición del primer síntoma hasta la aparición de la disnea, que sabemos que es un parámetro de mal pronóstico, lo normal es que sea 8 días en los tiempos mínimos de mala evolución de un paciente positivo. En los pacientes que fueron quirúrgicos, que se operaron, esta aceleración del cuadro clínico se dio en 3.5. O sea, el paciente ingresó sin síntomas y en 3.5 días el paciente ya tenía disnea, lo que empeora bastante el resultado de quirúrgico y obviamente la evolución o la mortalidad del paciente. De todos estos pacientes, 7 pacientes que representan el 20% de este trabajo fallecieron, lamentablemente, lo que hace diferente a la mortalidad conocida en pacientes COVID, en que sabemos que la mortalidad oscila entre 2.3 en el caso de China, que tiene una mortalidad baja, hasta 2.7, 2.8, que es la mortalidad que, por ejemplo, países como Perú tienen. Entonces también la mortalidad es mucho mayor. Ellos reconocen que la muestra que usaron es bastante reducida, son solamente 34 pacientes. Las cirugías fueron diversas, incluye cirugías desde toracoscopías, toracotomías, cirugías de abdomen, cirugías de recto, cirugías de cadera, pero es el espectro quirúrgico de alguna manera que ellos delimitaron y en el cual dan algunas pautas sobre la evolución de los pacientes. Sobre esto se ha delimitado también bastante
controversia o tal vez, como se comentó previamente, ¿qué se hace si tengo un paciente quirúrgico? O sea, en lo que se ha discutido en el servicio de cirugía pediátrica del Hospital Rebagliati, obviamente el riesgo de las complicaciones en el paciente es lo que va a primordial. Uno no puede dejar de operar a un paciente solamente porque tiene coronavirus por el riesgo de infectarse, ya que sabemos que el uso adecuado de los EPPs minimiza a muy poco porcentaje el riesgo de contaminación. Y lo que es operable, lo que se tiene que operar, apendicitis complicadas, apendicitis o policistitis complicadas que no tienen evolución favorable con tratamiento médico, antibiótico, tienen que igual operarse pese en riesgo, y obviamente los familiares también tienen que conocer que de por sí, por tener la enfermedad, el COVID-19, la evolución o la mortalidad de los pacientes es alta, ¿no? Eso también es algo que tenemos que interiorizar, que tenemos que comunicar oportunamente a los familiares y al mismo paciente. En el caso de los adultos, nosotros siempre coordinamos con los padres o los apoderados para que puedan saber que la evolución ha sido o está reportada es un poco más accidentada que un paciente normal. El paciente que nosotros operamos fue una pequeña que tuvo una evolución adecuada, presentó síntomas, que no tenía el ingreso respiratorio, estuvo con tos, no progresó a disnea, gracias a Dios, y luego de una hospitalización y del soporte adecuado, la paciente que nosotros tuvimos salió de alta sin ningún tipo de complicaciones. Entonces, ya al haber realizado todo eso, podemos de alguna manera entender por qué las diferentes sociedades de mayor prestigio han dado algunas recomendaciones. Hay poca evidencia para dejar de usar la cirugía mínimamente invasiva, pero no se va a usar como antes se usaba, como la conocíamos hasta la aparición de la pandemia. Tenemos que usar todas las medidas protectivas y tiene que ser empleada de una manera estricta, bastante correcta, bastante entrenada para poder mantener a los equipos más seguros. El uso de los filtros de CO2 son recomendados, no hay posibilidad de que no se use, si es que se cuenta. Nosotros en el Hospital Rebagliati estamos operando todo por una disposición administrativa, toda la cirugía abierta. No contamos nosotros con filtros, pero sí ha habido la intención, y creo que en el mercado hay algunos hospitales que han podido adquirir el uso de los filtros para poder continuar con la cirugía mínimamente laparoscópica. ¿Por qué la cirugía mínimamente laparoscópica está está tan fuertemente recomendada? Porque sabemos que el tiempo de recuperación, el tiempo de hospitalización media de los pacientes es mucho menor, la tasa de complicaciones o de algún tipo de complicaciones es mucho menor. Entonces, el uso de la cirugía mínimamente invasiva da esos beneficios, y esos beneficios tienen que seguir dados para los pacientes, ya que eso va a disminuir los tiempos operatorios, va a disminuir las complicaciones quirúrgicas, la estancia en las hospitalizaciones y obviamente el riesgo de infección o de mortalidad de los pacientes, y el riesgo de la población del personal de salud que va a estar en contacto con ese tipo de pacientes. El uso de los filtradores tiene que ser fuertemente recomendada, si es que se pueda. Es más difícil controlar la emisión de todas estas partículas de los aerosoles por cirugía abierta, por eso también es un punto a tomar en cuenta, y los EPP deben ser considerados para todo el equipo, pero ninguno de los que está en el acto quirúrgico debe ser o debe tener algún tipo de exposición sin el mayor grado de protección que asegure la seguridad para ellos. Sobre el consentimiento informado, el consentimiento, como sabemos, tiene todo un mecanismo al ponerse el equipo, entrar a la sala de operaciones, poder evaluar al paciente, decidir de acuerdo a la condición del paciente, sea grave o no grave, sea algo muy urgente, el paciente esté chocado o no esté chocado. Siempre hay la discusión quirúrgica, ¿no? El equipo quirúrgico está de guardia, discute cuál es el mejor abordaje, si es que hay posibilidades de abordaje, y el consentimiento puede ser dado, como dijo la doctora Ciesa, de manera telefónica, para no volver a exponer al personal médico que toma la decisión de cuál va a ser el acto quirúrgico. Incluso se considera viable en tiempos de pandemia que el consentimiento no necesariamente tiene que estar firmado. El consentimiento puede ser verbal y se puede dejar registrado en la historia clínica que por
por bioseguridad y por, por tiempos de pandemia, puede ser de manera verbal registrada por el médico tratante. Los pacientes deberían de ser evaluados antes. Sí, idealmente, si tuviéramos la posibilidad, lo recomendado sería que tuvieran un PCR. Al no tener esa posibilidad, la prueba rápida es también de ayuda, y obviamente siempre considerar que el cribado tiene que ser clínico epidemiológico, valorar bien la gama alta de síntomas que tienen los pacientes con COVID-19, valorar el riesgo epidemiológico. Si hay personas adultas en la casa, el riesgo aumenta bastante considerable y hay que tomar todas las precauciones. Todos los procedimientos generales de aerosoles tienen que ser hechos con todo el cuidado posible. Si contamos con una sala de presión negativa sería ideal, pero no siempre la contamos. Y bueno, tiene que tener adecuada ventilación y todo. Sobre la laparoscopía se recomienda usar puertos lo más hermético posible para evitar la salida del humo quirúrgico, del vapor generado en la cirugía. Al poder convertir la cirugía por alguna eventualidad o sacar la pieza operatoria de acuerdo al procedimiento que se haga, tiene que haberse filtrado previamente todo el CO2 de la cavidad abdominal para evitar la salida brusca de los aerosoles que puedan poner en riesgo de infección a la población. Y si se cuenta ese drenaje adecuado de la cavidad abdominal, debe ser usando con los dispositivos de evacuación o los sistemas de filtración. Y bueno, todo eso es lo que se conoce, pero sabemos que no todo es aplicable. La realidad de cada país es diferente, de cada hospital en el mismo país, en el mismo Perú es diferente. Así que tenemos toda la expectativa de hacer todas las cosas, pero a veces la realidad es un poco más accidentada por las diferentes causas, por falta de material, por el equipo con el que se cuenta, por temas burocráticos administrativos. Y esas son las recomendaciones que el equipo quería compartir con todos los participantes. Y bueno, eso sería todo. Gracias.